Hey guys, how are you? I hope okay. Ya hablando en serio, el tema de este video es un poco controvertido y difícil, por así decirlo. Pero aún así me llama la atención y me parece bien explicarlo. Así, comencemos. El tema de este video, que ya lo habrán leído por el título, lo escogí por dos razones. La primera es que como buen internauta que soy, estaba investigando cosas cotidianas dentro de mi vida por internet. Hasta que decidí seguir buscando sobre cosas un poco raras. Y de alguna u otra manera se me ocurrió comenzar a investigar sobre la esquizofrenia. Y los resultados después de esa búsqueda me dejaron muy intrigado y seguí buscando. Y así sucesivamente hasta querer hacer un video de ello. La segunda es que sentí un poco, mucha empatía. Les doy contexto. Yo sufro de un trastorno psicológico llamado ansiedad, más específicamente la ansiedad crónica, que básicamente tengo que convivir casi toda mi vida con esta ansiedad, que puede ser o más leve o más grave, y muchas veces se puede llegar a acercar a la depresión. Y ya fuera de cómo me siento y lo que me hace sentir todo esto, es cool porque me hace percibir el mundo de manera distinta y entender cosas que las personas normales no entenderían. Y está bien, obviamente tiene sus puntos malos, muchos, pero también tiene sus puntos buenos. Pero hablando de los puntos malos, dentro de los que peores son, está la sociedad, la interacción social. Piensa que ser distinto hace que te rechacen casi automáticamente, y el percibir las cosas distintas es que no te sientas conforme en la sociedad. Ahora imagínate todo eso en un esquizofrénico, que tiene que luchar constantemente para saber qué de lo que percibe es real y qué no, y qué de lo que está percibiendo es un ángulo distinto, es decir, es algo que está ahí solo que la gente no lo ve, o es algo que literalmente no está ahí. Bueno, ya habiendo dicho esto, pensemos. Y empecemos con qué es la esquizofrenia. Bueno, según Google, es un trastorno mental que afecta la capacidad de sentir, pensar, percibir de manera lúcida o clara o como lo quieran llamar. Un poco de interpretación de esto y un poco de contexto también es que los esquizofrénicos no tienen un control de los sentimientos y emociones como lo tenemos nosotros. Un ejemplo de esto podría ser cuando le avisan que un familiar se le ha muerto, puede llegar a expresar felicidad o alguna emoción que no tiene nada que ver con lo que debería sentir normalmente. Esto no porque sea un sádico, sino porque, es un trastorno que afecta el orden natural del cerebro en esas áreas en específico, en el pensamiento, en el actuar y en las emociones. Las causas son indeterminadas, es decir, no hay ni puta idea de
cómo se causa la esquizofrenia. Se entiende que pues tiene factores principalmente biológicos y se puede deducir que puede llegar a ser por malformaciones en el cerebro, porque la mujer en el embarazo llegó a fumar algún tipo de droga o cigarrillo o lo que sea, o diversos temas más que se relacionan de manera directa con los aspectos físicos, que de alguna u otra forma han interferido en el orden natural del cerebro y hacen que en las áreas donde se centra el pensamiento, el sentir y el percibir las cosas no funcione como debería. También sabemos que la causa de la esquizofrenia es debido a un exceso de químicos o sustancias en su cerebro, es decir, mucha dopamina, mucha endorfina, mucha adrenalina, etc. Esto explicaría las alucinaciones. Bueno, porque cuando una persona tiene muchos químicos en su cerebro, puede llegar a experimentar alucinaciones, básicamente lo que hacen algunas drogas. Pero obviamente es de forma natural, y de forma natural el cerebro se encarga de eliminar el exceso. Con las drogas funciona distinto y por eso es tan dañino. Pero en el caso de la esquizofrenia, el efecto que causa sí se nota y mucho. Otro dato que también es útil para entender la esquizofrenia es sobre la poda neuronal. ¿Qué es esto? Estos químicos, cuando salen, activan ciertas áreas de ciertas conexiones neuronales, es decir, las encargadas a activar esas emociones. Es decir, lo que hacen esos químicos son activar las conexiones neuronales. Y cuando algunas conexiones neuronales no son utilizadas frecuentemente, son destruidas, ya sea porque no las utilices o ya sea porque son innecesarias. En el caso de los esquizofrénicos que tienen un exceso de estos químicos, de algún u otro lado tiene que surgir o se tiene que trasladar. Por lo tanto, estas ramas o estas ramificaciones o estas conexiones neuronales no se rompen con frecuencia o con la frecuencia que deberían, debido a que sus químicos transitan constantemente en esos lados a pesar de que no se está siendo utilizado. Los efectos, como ya podemos deducir fácilmente por lo que conocemos, son alucinaciones, que en las alucinaciones pueden haber dos tipos. Las alucinaciones psicodélicas más graves, que no me acuerdo cómo es el nombre y la verdad no quiero investigar, las cuales son que ven cosas que directamente no están ahí. Y las alucinaciones psicodélicas, que son más leves pero que aún así siguen siendo graves en ciertos aspectos, y es si hay un estímulo externo, es decir, si existe, solo que lo está sobreexagerando. Un ejemplo de esto es, digamos, cuando tú estás en la noche y te despiertas a media de noche y ves un montón de ropa y piensas que es un dinosaurio o un monstruo o algo así. Esto nos pasa pues porque hay un exceso de ciertos químicos encargados del miedo, y pues en un esquizofrénico que vimos que hay un exceso de químicos todo el tiempo y de hecho más de lo que es común, pues estos efectos, estas alucinaciones son muy comunes. Pero no solo son a nivel visual, como ya sabemos, también son a nivel auditivo. Ellos pueden llegar a oír varias voces o varios sonidos simultáneamente, o en algunas ocasiones hay esquizofrénicos que explican que son varias voces comunicándose en diferentes ámbitos o de diferentes formas. Es decir, pueden ser voces que se comunican entre sí, voces que se comunican con la persona en cuestión, o simplemente pueden ser voces que se superponen y no dicen nada razonable. Aquí les estaré dejando un ejemplo. Jump now. Jump in front of the car. Go on. Do it. No.
Don't. Don't cross the road. You can't. So stupid. Look at you. Stupid. Pointless. Touching. Worthless. Did you touch that one? Stupid. Yes, you were. You touched them. So stupid. They look at you. I can see you sweating. Stupid. I can see you. Pointless. They're looking at that. Worthless. She knows. She knows. Yes, look away Corporate quick. coffee futures and professional design future concept to have professional living and function, money to be independent and wealth generation for entertainment. I have no function for communication and investment. Coffee futures at 23% investment. I have to have Claudia Schiffer effect style. Corporate coffee futures in professional design future concept to have professional living and function, money to be independent and wealth generation for entertainment. I have no function for communication and investment. Coffee futures at 23% investment. I have to have Claudia Schiffer effect style. Corporate coffee futures in professional design future concept to have professional living and function, money to be independent and wealth generation for entertainment. I have no function for communication and investment. Coffee futures at 23% investment. I have to have Claudia Schiffer effect style. Corporate coffee futures in professional design future concept to have professional living and function. Hello. Hello. Why are you ignoring me? Hello. You're disgusting. You're filthy. You're bad. You bastard. Never told. They'll kill me. Stuck in Yes, look away quick. Jump now. Jump in front of the car. Go on. Do it. No, don't. Corporate coffee futures and professional design future concept to have professional living and function, money to be independent and wealth generation for entertainment. I have no function for communication and investment. Coffee futures at 23% investment. I have to have Claudia Schiffer effect style. Corporate coffee futures and professional design future concept to have professional living and function, money to be independent and wealth generation for entertainment. I have no function for communication and investment. Coffee futures at 23% investment. I have to have Claudia Schiffer
effect style, corporate copy features in professional design, future concept to have professional living and function, money to be independent and wealth generation for entertainment. I have no function for communication and investment, copy features of 23% investment. I have to have Claudia Schiffer effect style, corporate copy features in professional design, future concept to have professional living and function. Low. Why are you ignoring me? Low. You're disgusting. You bastard. Look away, quick. Jump now. Jump in front of the car. Go on, go on. Do it. Do it. No, don't. Don't. Touch. If you touch that. Stupid. Yes, you will. You touch that. So stupid. Corporate copy features in professional design, future concept to have professional living and function, money to be independent and wealth generation for entertainment. I have no function for communication and investment, copy features at 23% investment. I have to have Claudia Schiffer effect style, corporate copy features in professional design, future concept to have professional living and function, money to be independent and wealth generation for entertainment. I have no function for communication and investment, copy features at 23% investment. I have to have Claudia Schiffer effect style, corporate copy features in professional design, future concept to have professional living and function, money to be independent and wealth generation for entertainment. I have no function for communication and investment, copy features at 23% investment. I have to have Claudia Schiffer effect style, corporate copy features in professional design, future concept to have professional living and function. Low. Why are you ignoring me? Low. You're disgusting. You bastard. Low.
Yes, look away, quick. Pero la esquizofrenia también afecta la manera en percibir el mundo de manera externa, no solo en ver cosas que no están, sino las cosas que están, percibirlas de una manera, distinta. ¿Esto cómo? Bueno, les estaré mostrando en pantalla unos cuantos ejemplos de pinturas y en general arte de personas esquizofrénicas, las cuales dicen percibir el mundo de esa manera. Esto nos puede dar una pista de varias cosas. La primera, que como ya dijimos, pueden percibir el mundo de distinta manera a pesar de que sí perciben el estímulo. Es decir, sí perciben la realidad, solo que la ven distorsionada. Aunque esto puede traer un poco de temas complicados a hablar de la interpretación, pero no voy a tocar ese tema en este video. Esto, como ya dije, es porque la esquizofrenia afecta directamente al percibir, al sentir y al actuar de los esquizofrénicos, y en ciertas partes del cerebro que se encargan de eso. Los tratamientos suelen ser medicamentos especializados para reducir las alucinaciones, específicamente algunos químicos que se pueden producir en el cerebro. Esto para evitar tantas alucinaciones, y sí digo tantas porque esto no quita el hecho de que la esquizofrenia es una enfermedad con la cual tienes que vivir ya toda tu vida. Esto significa que solo puedes tratar de lidiar con ello, de reducir los síntomas y prácticamente aprender a convivir con ese problema, como cualquier trastorno psicológico. Obviamente no se puede comparar esto con algún otro trastorno psicológico más leve, porque no es lo mismo. Y ya no tengo mucho más que decir, pero para finalizar este video quiero dar un pequeño mensaje de concienciación entre comillas. Y es que ya no solo con las personas esquizofrénicas o las personas que sufrimos de ansiedad de cualquier tipo, sino con cualquier persona, ya sea que tenga algún problema o no, hay que ser más empáticos, es decir, no sabemos qué pudo haber pasado a esa persona. Ok, se comportó mal conmigo hoy, pero tú te has comportado mal con alguien en algún momento de tu vida y no te has arrepentido. ¿Por qué? Porque sabes que es natural. ¿Por qué? Porque sabes que no podías reprimir más tus emociones. Y esas otras personas no entendieron nada y aún así te atacaron. Trata de reflejar eso en los demás. Tal vez alguna persona esté pasando por eso, o hasta inclusive peor. Tal vez tiene alguna enfermedad psicológica o algún trastorno y no tiene ni idea. Y esto principalmente porque no siempre sabemos que tenemos un trastorno psicológico. No siempre sabemos lo que está pasando en la mente de otra persona. No sabemos si lo que nosotros percibimos es lo mismo que percibe otra persona. Hemos llegado a un punto en el que creemos que todo es igual para todo el mundo y lo ponemos en una especie de nube y subconsciente en común. Un subconsciente colectivo donde compartimos las mismas ideas, los mismos gustos y bla bla bla. Y en cierta parte es razonable porque nuestro cerebro está construido y diseñado de maneras similares. Pero también hay que entender que, hay ciertas excepciones. Y no solo eso, sino que también en sí, cada cerebro es levemente distinto. Necesitamos ser más empáticos, no más individuales. Y no digo con esto que deposites una confianza estúpida en amigos o en alguna pareja. Digo con esto que sé más inteligente, sé más razonable con lo que haces y con lo que piensas. Es decir,
sé un poco más empático. Di, ok, no entiendo por qué me hace mal, no sé por qué me ataca, pero debe tener su razón y voy a tratar de entenderlo, aunque no lo comprenda al 100%, y le, le extenderé mi mano. Si no quiere mi ayuda, está bien, pero si él llega a recibirla, pues seríamos dos personas que salen de un gran apuro. O tal vez no sé. Pero tampoco te vayas a poner a depositar toda tu confianza excesivamente en amigos. Ten en cuenta que aunque lamentablemente tú apliques lo que te estoy diciendo, es muy complicado porque de naturaleza el ser humano busca su supervivencia básica. El ser humano de naturaleza es autónomo. En algún momento de tu vida vas a rechazar a alguien por miedo, porque así funciona tu cerebro. Y alguna vez alguien te va a rechazar a ti. No te dejes engañar por la presión social. Plantéate si lo que piensas o lo que ves de los demás está bien y todo el tema que ya muchas veces, por lo menos desde mi punto de vista, es sobreexplicado. Aunque sí también es verdad que muchos adolescentes de mi edad o hasta inclusive de menor edad o mayor edad no conocen, o si conocen no lo ponen en práctica porque, bueno, les hace falta un poco de experiencia. Y no los culpo, es decir, lo bueno de la vida es experimentar. Y mira, si alguien te dice que de grande te vas a arrepentir, dile que no. Tal vez yo haya tenido la suerte, entre comillas, de que no caiga en ciertos aspectos normales de un adolescente. Y no me arrepiento de esto, de hecho. Me siento muy bien porque eso me ha hecho avanzar harto. Pero tú, si pues, eres normal, porque pues, es lo normal, no te sientas mal, ni ahora ni en un futuro. Piensa que cada paso que das es una piedra que lanzas en el camino para guiarte en tu propio recorrido. No sigas un camino prefijado. Crea tu propio camino a base de tu propia experiencia. Y si por cualquier razón sigues el camino prefijado, no te arrepientas de haber tirado esa piedra y que esa piedra te haya caído encima cuando ni siquiera sabías que había gravedad que te podía jugar en tu contra. Obviamente todo lo que acabo de decir es una metáfora, pero solo analicen lo que acabo de decir y cojan lo que crean necesario para su vida y traten de ponerlo en práctica. Pero básicamente el mensaje que quiero decir, por lo menos en esta parte del video, es: primero, seamos empáticos con los demás. No depositar una confianza excesiva y estúpida en los demás. Ser empáticos. Entender que todos cometemos errores y que mismamente todos podemos solucionarlo. Y eso que no quede como una típica frase de cajón de cualquier persona. Y lo segundo es que, pues bueno, eso, no sean tan confiados. Sean empáticos, pero no se dejen llevar por la sociedad. Si una novia les termina, un amigo los abandona, por así decirlo, no se sientan mal, es una experiencia más. Y al fin y al cabo te vas a sentir mal, es natural. Pero solo piénsalo, es una persona tratando de explorar su propia vida. En la vida no hay personas buenas ni personas malas. Somos los buenos de nuestra propia historia. Y pensamos que en el pasado fuimos malos con los demás, por lo tanto eso se convierte en que somos malos en nuestra propia historia. Es un tema un poco extraño, pero básicamente siempre vamos a ser los buenos en nuestra historia mientras se esté escribiendo. Es decir, en el presente siempre vamos a ser los buenos. Si has escuchado esa típica frase de no todas las personas son buenas y tienes que encontrar los amigos ideales, pues tal vez tú no seas un amigo ideal. Las personas malas, socialmente, no siempre son tan visibles como se nos ha planteado. Tal vez tú seas malo, tal vez yo sea malo, y a pesar que creemos ser buenos, somos los malos, porque somos los buenos de nuestra propia historia. Pero ya sin tanto rodeo, y sin ya nada más que decir,
Como les digo siempre, hasta volvernos a ver.